Bienvenidos a una nueva edición de entrevista. Hoy hablamos con el ex doble agente entre Cuba y Estados Unidos, José Manuel Collera Bento. Buenos días, José Manuel. Gracias por concedernos su tiempo. Mi primera pregunta será sobre su actividad que fue revelada tan solo hace varios años. ¿Cómo surgió que terminó siendo un doble agente y cómo uno llega a llevar esta doble vida? Bueno, buenos días y agradezco yo haber sido invitado por una agencia de prensa de tanto prestigio. Pues bien, eh, esta es una realidad que se deriva del hecho de que estuve en el campo visual de, del enemigo imperialista de Cuba, debido a que estaba ocupando un cargo a nivel nacional y también a nivel iberoamericano de una institución comprendida dentro de lo que se denomina instituciones fraternales. Y en ese marco, la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo, la tristemente famosa USAID, pues concibió que esa organización en la cual yo tenía cargos de responsabilidad era un canal propicio para, a través de una supuesta fantasiosa, engañosa ayuda humanitaria o como le llaman asistencia a los sectores vulnerables, hacer un trabajo de subversión político-ideológica a través de programas de guerra psicológica y cultural contra nuestro país. Eso fue lo que me enmarcó en esta relación con la USAID, más teniendo como base mi condición de patriota, de soldado de la revolución, pues naturalmente respondí como agente de la seguridad del Estado a los sagrados intereses de mi pueblo. ¿Y qué propósitos, tareas le plantearon los agentes de la CIA? Sabe que la USAID es una fachada de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, principalmente la CIA. Y naturalmente que había un enlace directo con esta agencia que forma parte de la comunidad de inteligencia, a la cual la USAID pretende dar una especie de marco jurídico, de manto legal para sus operaciones subversivas. En este caso específico con nosotros, a través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, que es el organismo que dentro del USAID se ocupa directamente de América Latina. Y realmente las propuestas y los programas que se concibieron fueron de muy diversa índole, que van a los extremos, desde las acciones al menos teóricamente más benignas, ya que utilizan términos edulcorados como transición hacia la democracia, ayuda humanitaria, asistencia a los sectores vulnerables, hasta la confección de redes, como era una de mis tareas, eh, preparar una red a lo largo del territorio nacional integrada por personas de mi confianza, a las cuales, por cierto, debía darle la menor dosis de información posible y tenerlos preparados para labores administrativas y de distribución en la llamada etapa post-Castro, lo que ellos llaman la etapa post-Castro. Pero que no bastaba esperar con esa red para operar llegada a esa etapa, sino tratar de acelerar esa etapa a través de innumerables acciones, entre las cuales se destacó de manera fundamental que era el proyecto de la USAID con el medio masónico cubano, el establecimiento de una red de comunicación satelital, para lo cual se dedicaron los mayores esfuerzos, el mayor tiempo, y era el proyecto principal que se nos planteó. Y se sabe que usted ha podido descubrir las actividades secretas de diferentes organizaciones de Estados Unidos que buscaban subvertir la revolución cubana. ¿Podría decirnos en qué consisten? Es que a través de, vamos a llamar de estas relaciones matrices con la USAID, se derivaron relaciones
no de otra naturaleza, pero sí en diferentes escenarios. Por ejemplo, tuvimos una relación que tuvo Mercado de Trabajo en Cuba con una fundación cuya casa matriz está en Argentina, que es la Junior Achievement. Tuvimos también relaciones con la Miami Medical Team Foundation, que a pesar de tener una fachada médico-científica, pues llegó a proponerme misiones de carácter verdaderamente terrorista, las cuales en su oportunidad han sido denunciadas, como es el caso de los relacionados con la existencia y sobre todo sitios de desecho en Cuba de isótopos radioactivos, y también se había concebido una especie de ataque cibernético a un aeropuerto de mucho tráfico internacional en los Estados Unidos. Las opciones principales fueron el aeropuerto de Atlanta o el de Miami, además de que también conocimos de la existencia y funcionamiento de lo que sería la plataforma militar del Plan Bush para Cuba, a cargo del Comando Sur, que fue precisamente trasladado de Panamá hacia Austin a raíz del enunciado del Plan Bush para Cuba, que era un plan teóricamente civil, pero que tenía una plataforma militar, y así una serie de realidades directamente relacionadas con la subversión político-ideológica, pero nunca la acción militar, que incluye la invasión militar directa a nuestro territorio, esa opción nunca ha sido desechada de los planes del enemigo imperialista contra Cuba, porque el objetivo final es destruir a la revolución cubana, por lo que ella significa en sí misma y por el valor ejemplarizante que tiene para todos los pueblos del mundo. En Cuba funciona una sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. ¿Qué relaciones tuvo con esta institución durante su trabajo con las agencias estadounidenses? Muchas relaciones. Una de las cosas que caracterizó la relación de la USAID con la organización nuestra y con el propósito de que esta organización sirviese de canal para el trabajo de subversión a través de engañosos programas de ayuda humanitaria, fue que en las frecuentes visitas que hacían los funcionarios de la USAID a nuestro país, enmascarados como representantes de la Gran Logia de Masónica de Washington, en el marco de estas actividades no faltaba, prácticamente nunca faltaban visitas a la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, es decir, la sección de intereses de los Estados Unidos. Y llamaba mucho la atención que en cada una de estas visitas el jefe de la CINA, bueno, por lo de la sigla de sección de intereses de Estados Unidos, en diferentes casos, porque tuvimos relaciones primero en la etapa de la señora Vicky Huddleton, después con el excéntrico Mr. Keyson, también con Michael Panley. Siempre ellos insistían en que la masonería era la única fuerza no gubernamental organizada y el único elemento viable de la sociedad civil en Cuba. Desde su intencionada opinión se hacían siempre estos planteamientos, y a partir de ahí la relación siempre fue directa con funcionarios de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Estados Unidos envía ayuda humanitaria a Cuba y con este motivo oficialmente trabajan en la isla las ONGs, pero también muchas de ellas trabajan como cobertura para las agencias de inteligencia. Desde su punto de vista, ¿cuántas ONGs trabajan por asignación directa y cuántas con otros, digamos, fines? Bueno, yo le puedo citar porque fue con lo que tuvimos una relación de trabajo, llamémoslo de esa manera, en una serie de proyectos, que fueron fundamentalmente 6 proyectos, y en los cuales se destacaba este de establecer una red de comunicación satelital, y también el uso de telefonía móvil con determinados fines. Estos proyectos fueron atendidos directamente por la FUPAD, con la atención principal del entonces gerente general de la FUPAD, el señor Jan Zambrailo, y la dirección ejecutiva
por la parte de ellos, del director del programa Iniciativa para la Democracia en Cuba, el señor Mark Wastenheim, con una riquísima historia sobre la temática de Cuba desde la óptica imperialista. Y precisamente la FUPAD disponía de una fundación que es precisamente una fundación pantalla de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, que serviría para canalizar el financiamiento de estos proyectos, burlando las propias leyes norteamericanas de bloqueo contra Cuba. Esta es específicamente la Fundación Danner, que es la que se encargaría del financiamiento de estos proyectos. He leído que su trabajo también fue reconocido por los norteamericanos, ¿es verdad? Pienso que sí, que fue reconocido, pero me imagino que mucho más constantemente comprobado, porque naturalmente al nivel en que nos desenvolvíamos, pues estaba la presencia de personas muy profesionales, muy estudiosos, eruditos en la temática cubana, y pienso que muy frecuentemente, si no continuamente, estarían comprobando nuestras actividades. Pero ¿me podría también hablar de la medalla de libertad? Sí, vamos a decir, me condecoraron con la medalla de la libertad otorgada por la bancada republicana del Senado. Eso fue en tiempo en que había una administración republicana en el gobierno de Estados Unidos. Fue en la época de Bush. Y bueno, según dice la propia medalla y los documentos que la identifican, ¿no? Es el mayor reconocimiento que otorga, como dije antes, la bancada. Es una palabra que se utiliza en ese medio en ese medio de Congreso, que otorga la bancada republicana del Senado. Y analizando los intentos de diferentes ONGs de desestabilizar la situación en la isla, ¿están consiguiendo sus objetivos? Bueno, cuando hablamos de organizaciones no gubernamentales y fundaciones, bueno, hay que diferenciar muy bien, porque hay una cantidad de ONGs y también de fundaciones que tienen relaciones con Cuba de una manera mutuamente beneficiosa, de una manera respetuosa, sobre todo por el hecho de que Cuba participa de programas internacionales, muchos de ellos patrocinados por las Naciones Unidas, por distintas agencias de las Naciones Unidas, como es la UNICEF, la FAO, la UNESCO y una serie de agencias, y que tiene incluso su representación oficial permanente, organismos de salud como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y naturalmente Cuba tiene una serie de relaciones muy respetuosas, muy serias y, como dije anteriormente, mutuamente beneficiosas con esas organizaciones. Pero lo es cierto también que hay una serie de ONGs y que realmente realizan un trabajo de subversión que lo enmascaran con estas agencias. Por ejemplo, al inicio hice referencia a la Fundación Junior Achievement, que tiene un compromiso directo con la USAID. Y así conocimos también en nuestras reuniones en Washington, que tuvimos numerosas reuniones en la FUPAD, sobre todo para la discusión de la implementación del sistema de comunicación satelital clandestino en nuestro país. Tuvimos relaciones con diferentes representantes de autotituladas fundaciones y organizaciones no gubernamentales que realmente formaban parte de esa comunidad de organizaciones que se nuclean alrededor de la USAID, del Departamento de Estado, de la FUPAD, y que tienen una participación muy significativa en los llamados tanques pensantes de los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de participar en reuniones de algunos de estos tanques pensantes, sobre todo el Departamento de Estado, y vimos cómo estaban en función del trabajo de subversión no solo para Cuba, sino que la FUPAD se ocupa de toda América Latina, y estos presupuestos
que se destinan para la FUPAC, que son presupuestos monumentales, van dirigidos no solamente a Cuba, sino a otros países de América Latina, fundamentalmente los que tienen gobiernos que no son serviles a los intereses de los poderes imperiales, pero también están dirigidos a tratar de limitar, de frenar y de distorsionar y desnaturalizar los movimientos populares en prácticamente todos los países de América Latina, sobre todo en esta etapa de integración de nuestros pueblos. Hacemos una pequeña pausa, enseguida volvemos. Volvemos con nuestra entrevista con el ex doble agente entre Cuba y Estados Unidos. Estados Unidos también dispone de otros métodos de influencia, como por ejemplo el así llamado Twitter cubano Sonsoneo, financiado por la USAID. ¿Qué peligro pueden representar para Cuba estas manipulaciones en la red? Todo eso va encaminado a los intentos en los cuales que ellos consideran, no sin razón, que han tenido cierto éxito, que es el llamado golpe suave, ¿no? Es una manera de preparar el camino mediante la desinformación, mediante la tergiversación de las realidades, a través de campañas mediáticas para proporcionar las condiciones subjetivas para un levantamiento masivo. Y para ello utilizan fundamentalmente estos canales. Realmente Cuba ha sido víctima de esta guerra no convencional desde siempre. Hemos sufrido epidemias, sabotajes, más de 5.000 transmisiones clandestinas de radio y televisión. Y bueno, estas formas ahora como la que fue denunciada por su propia prensa, que fue Sonsoneo, pero incluso hay otras formas, algunas que están vigentes aún. Está el conocido plan, el ambicioso plan del programa Conmotion. Está también una forma parecida al Twitter cubano, que como llamaron Sonsoneo, que es piramideo. Y en general, Martí Noticias tiene a su alrededor una serie de programas, de canales, que están procurando precisamente crear las condiciones en ese sentido, porque ellos la han puesto ya en práctica en otros países y han tenido determinados resultados. Pienso que ese es el propósito que persiguen, el ablandamiento, para llegar a las etapas últimas de la guerra no convencional. ¿Y qué medidas se están contrarrestando? Creo que las medidas, que más que tomar medidas, se trata de una realidad que vivimos y que es lo que con más fuerza se opone a estos intentos. Y es que nuestro pueblo tiene muy desarrollada una cultura política que de cierta manera, o mejor decir, en gran medida, constituye una especie de inmunidad a estas campañas, sin que esto quiera decir que nos podamos descuidar, que nos debamos engañar y que cometamos el mismo error que muchas veces comete el enemigo imperialista con relación a nuestros pueblos, con relación al sur, y es el de subestimarlo. Pero realmente Cuba tiene una cultura política. Recientemente otra agencia de prensa me preguntó si con esta experiencia de Sonsoneo no pensaba yo si el gobierno de Cuba restringiría más allá de las limitaciones naturales que tenemos, el acceso a Internet de la población. Y yo opinaba, como estoy opinando ahora con usted, muy fraternalmente, sobre la base de mi condición de cubano, que pienso que es todo lo contrario, porque precisamente el arma poderosa que tenemos es precisamente la cultura de nuestro pueblo. Y nunca el gobierno, el Estado cubano, pondrá límites a la información, al uso de las nuevas tecnologías, al desarrollo científico, tecnológico, cultural en general de nuestro país.
Y si hablamos en concreto del embargo de Estados Unidos, algunos dicen que poco a poco está fracasando. ¿Usted qué opina? En el propósito en que ellos lo han concebido, es realmente un fracaso porque no han logrado el objetivo superior al que aspiran, que es derrocar la Revolución Cubana. Pero realmente ha sido grandioso el daño material. Cuando digo grandioso, estoy quizás hablando en números, pero son números sagrados porque implican vida, implica eh, consecuencias que ha recibido nuestro pueblo como consecuencia de este bloqueo, sobre todo lo que significa en la dificultad para la obtención de citostáticos, de otros medicamentos. Por ejemplo, hay una sustancia que es necesaria para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar se presenta de manera primaria en niños que tienen cardiopatías congénitas, susceptibles de recibir tratamiento quirúrgico, grandes operaciones de corazón para tratar cardiopatías congénitas complejas. Pero además la hipertensión pulmonar es una complicación, una aparición en el curso de la propia cirugía cardiovascular. Esta sustancia que se necesita para el tratamiento de la hipertensión pulmonar es altamente inflamable, por lo que no puede ser conducida hacia el país por el medio aéreo, sino que hay que buscar muchas veces o generalmente por vía marítima. Y cada día el bloqueo nos persigue más en el sentido de que hay que ir a mayores distancias y los mercados cada día son más inaccesibles para obtener este producto. Eso es simplemente un ejemplo, de manera que ellos han fracasado en el propósito de que el bloqueo sea un arma de eliminación de la revolución nuestra. Pero sí los resultados que han obtenido resultan amargos para nosotros. A pesar de eso, tenemos índices de salud del primer mundo. Tenemos indicadores de educación del primer mundo, a pesar de ese bloqueo. Y en ese sentido podemos argumentar también que este bloqueo ha fracasado. Ya se ha revelado el espionaje masivo que realiza Estados Unidos a nivel global, pero si hablamos en concreto sobre Cuba, ¿cuál es la presencia actual de la inteligencia estadounidense en la isla? Bien, eso requiere de un conocimiento operativo que, como le dije al inicio, no soy un funcionario político ni funcionario militar, pero la larga experiencia que tenemos de sabotajes, atentados, terrorismo y todo tipo de maniobras contra nuestro país, pues nos hace al menos a los que estamos ajenos al conocimiento y la práctica directa de este tema, nos hace presumirnos, nos hace saber que su presencia procura ser intensa. Lo que sabemos también que durante más de 50 años han chocado contra el valladar de la fuerza de nuestro pueblo y estamos convencidos que ese triunfo nuestro se mantendrá. Estados Unidos en reiteradas ocasiones había anunciado que destina fondos para financiar la construcción de la democracia en otros países. El último caso es de Ucrania. Pero ¿es realmente democracia lo que buscan construir? Podríamos decir que es todo lo contrario. Lo que sucede es que ha cambiado el léxico. Vamos a tenernos que buscar nuevos diccionarios, porque bueno, las cosas cambian. Resulta que los luchadores por la libertad, ellos le llaman terroristas. Y bueno, esos terroristas cuando alcanzan el poder y se enfrentan a las masas populares, resulta que son guardianes del orden. Y los luchadores por la libertad son los terroristas. De manera que, bueno, esa palabra democracia, así se llama la ley Torricelli contra Cuba, ley de la democracia cubana, que está vigente desde 1992. Le llaman ley de la democracia cubana. Recientemente estuve viendo un video en que se ve a un policía norteamericano abatiendo de manera salvaje y descomunal
a una mujer. Y bueno, esa es la representación de su democracia. Es decir, que el significado de una palabra está generalmente en contradicción con la realidad que se vive. Estados Unidos se esforzó mucho para derrocar el gobierno de los Castro. Los intentos siguen por allá. ¿Ha cambiado de alguna manera su táctica, la estrategia? Yo estuve en una reunión en Washington de uno de los círculos de pensamiento y se integró un panel formado por 5 personas, ya que había uno de cada continente. Y hubo una señora que planteó su tesis de que todas las batallas contra los Castros se habían perdido. De una manera retadora, miró a todos los que estaban a su alrededor, muchos de ellos funcionarios del Departamento de Estado y también integrantes de esos círculos de pensamiento, o como a ellos les gusta llamar, tanques pensantes. Y de una manera retadora les preguntó: ¿alguien puede argumentarme en contra de mi opinión de que hemos perdido todas las batallas con los Castro? Y bueno, hubo silencio, otorgaron. Y entonces dijo: bien, pero no hemos perdido definitivamente la guerra. Continúan nuestras batallas. Lo que ahora esas batallas va dirigida contra los nietos de los Castro. Ellos tienen puestos sus empeños y sus objetivos están muy marcados hacia la juventud cubana, sobre todo hacia los estudiantes y jóvenes técnicos y profesionales. Pero la propia realidad de Cuba actual demuestra también ya el fracaso anticipado o real de esas pretensiones. Ellos están enamorados de la idea de que nuevas generaciones de cubanos significarán el vuelco, el final de la Revolución Cubana. Pero ellos no han sido, parece, capaces de ver que ya esa sucesión hacia las nuevas generaciones de cubanos se ha producido en Cuba. Realmente los cuadros de dirección, el peso de la realidad económica, cultural, deportiva, científica de nuestro país, son personas que pertenecen a las nuevas generaciones de cubanos. De manera que creo que es un sueño engañoso ese que tienen de pensar en los nietos de los Castro para destruir a la Revolución Cubana. José Manuel, gracias por concedernos su tiempo. Muchas gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta. Ha sido todo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.